¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntame una historia original. Obviamente con un nombre de este podcast que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora. Es una edición especial considerando eh, la contingencia de hoy, 20 de mayo, cuando se cumplen 30 años del disco quizás más famoso internacionalmente de Los Prisioneros. Hablo de Corazones, que hoy 20 de mayo cumple 30 años. Y para eso vamos a estar conversando con uno de sus biógrafos, con Julio Oces, quien escribió el libro Exijo ser un héroe y además Orgullos y Pasiones. Julio, muchas gracias por estar en Cuéntame una historia original. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, Nelson, y gracias a toda la gente que nos está escuchando. Es un motivo tan lindo que nos junta dentro de tanto pesar que estamos pasando por estos días, ¿no? Exactamente. Bueno, son días complicados por el tema del coronavirus, han sido días muy difíciles. Eh, y también hemos tenido tiempo quizás para poder escuchar este álbum de Corazones. Me imagino que hoy día también le diste una revisada nuevamente a ese álbum, Julio. Sí, bueno, es un disco que ha sido parte de mi banda sonora también, ¿no? Yo tenía 20 años cuando salió Corazones y justo había coincidido, esto siempre lo cuento, pero había coincidido con una pena de amor bien grande, mi primera pena de amor bien grande, entonces en cierto sentido, además de ser en esa época ya ser un fan bien acérrimo de Los Prisioneros, después me convertiría en estudioso de Los Prisioneros, pero en esa época era un fan. Se convirtió en mi diario de vida, finalmente, ¿no? Se convirtió en una compañía, ¿no? Un disco tan intenso como ese, creo que a mucha gente también le debe haber pasado, que en algún momento de su vida se convierte como, ¿no? En prácticamente un consuelo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, este disco que ha evolucionado de muchas formas. Y antes de empezar a hablar sobre las maneras en las que ha evolucionado ya este álbum en 30 años, preguntarte cuál es tu canción favorita. Sé que es muy difícil, pero ¿cuál es tu canción favorita? ¿Por qué? ¿Qué significa para ti esa canción de todas esas canciones que tiene ese disco? Yo diría que pasa por épocas, ¿no? Hoy día la verdad es que es un momento en que creo que eh, los sentimientos están tan a flor de piel, ¿no? Y creo que uno está en un estado de fragilidad prácticamente irremontable, ¿no? Y en el que estamos todos, creo que es demasiado triste, una canción que es bien impactante, a pesar de que sale un poco de la tónica de lo que es el disco. Ahora, si a mí me preguntan, yo he pasado por muchas etapas, como te digo, creo que para mí hay dos canciones clave en ese disco. Una es Con Suavidad, que tal vez no es uno de los singles, pero probablemente se ha transformado en una de las canciones emblema de ese disco, ¿no? Una canción erótica, house, bailable, intensa, con un coro gigantesco, ¿no? Después vamos a hablar un poco del desarrollo de los coros de Corazones que son tan importantes. Pero para mí la canción que a mí me sigue impresionando y soy capaz de escucharla completo en sus 5, casi 6 minutos, no sé cuánto cuesta, o sea, cuánto dura, pero este Chete Corazón sigue siendo una canción que a mí me emociona profundamente, la verdad. Creo que sí. Sí. Bueno, una canción muy intensa y que el mismo Jorge ha dicho incansablemente que es una canción que le costaba mucho cantar por lo alto que es en los tonos vocales que tiene que llegar. Es una canción muy exigente en todo sentido, incluso musicalmente, ¿no? Incluso la estructura de este Chete Corazón es una maravilla. Ahora, es curioso lo que pasa con este Chete Corazón, porque finalmente nos damos cuenta que este Chete Corazón es la bisagra de corazones, ¿no? Está todo concentrado ahí. Está Donna Summer, está New Order, ¿no? Está ese toque flamenco, ¿no? Que veíamos especialmente en la estética de Corazones, pero está también un ingrediente muy esencial de esto que es un disco de amor, ¿no? Y que es el romancero latino. Ahí está Camilo Sesto, hay un poco de Rafael, hay un poco de, ¿no? Adamo. Mm. Por eso es que creo que este Chate Corazón es tan especial como canción, ¿no? Aparte de ser una canción así, pero demoledora, es tan especial, ¿no? Es tan especial. Y es curioso porque Jorge consideraba que Jorge no le gustó cómo quedó este Chete Corazón. Sintió que tenía mucha letra. Sintió, en algún momento en mi libro comenta que siente que es una canción verborreica. Curioso, ¿no? Porque la verdad ahí hay frases como, ¿no? No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente, pon tu mano aquí en mi pecho y reconoce que este Dios no se miente. Uno la verdad siente que ahí hay de la mejor poesía de Jorge, por lo menos en torno al amor o al desamor, ¿no? Entonces, pero bueno, los genios también tienen este inconformismo que es como medio crónico, ¿no? Y que es lo que lo hace avanzar también dentro de su
genialidad, ¿no? Yo creo. Estamos en vivo con Julio Oces, periodista, biógrafo de los prisioneros con 2 libros, Exijo ser un héroe y también Orgullos y Pasiones. Recordar que no podemos ocupar la música feliz, tendría el disco corriendo de fondo, pero no podemos tener la música por derecho de autor. Facebook nos baja inmediatamente si ponemos la música. Oye, Julio, bueno, en este disco ya de 30 años de Corazones, el primer disco en democracia, con temas completamente diferentes a lo que se estaba haciendo anteriormente, eh, pero con una evolución quizás lógica en Jorge desde la cultura a la osura a Corazones con respecto a esta experimentación que él estaba haciendo con el synth pop, ocupando mucho más sintetizadores, y ya era mucho menos, ya no era tan conocida esta banda de 3 integrantes, donde era batería, bajo, guitarra, y que fue muy incomprendido en su momento porque no era como era antes, y la gente se esperaba otro tipo de cosas. Pero con el tiempo la gente lo ha aprendido a valorar un poco más este disco, Corazones. ¿Por qué crees que ha evolucionado tan bien, siendo que en algún momento fue tan incomprendido? ¿Por qué la gente lo empezó a comprender mucho mejor? Yo creo que Corazones pasó por una etapa de maduración bastante curiosa. Corazones fue un disco, como tú bien dices, muy incomprendido. Al principio, cuando Los Prisioneros salen en 1990 con el single Ten al Sur, nadie entendía nada, ¿no? Eh, en un momento Carlos Fonseca me contaba lo difícil que fue promocionar ese disco. Ese disco entró por regiones. En Santiago no le daban boletos, no entendían lo que estaba pasando. No sabían si era Mecano, no sabían si era qué, ¿no? O sea, era un sonido que no se esperaban de Los Prisioneros. Y Tren al Sur fue un single que logró, o sea, que costó que entrara, digamos. Por eso te digo que el trabajo de regiones es muy interesante. Ahora, uno podría especular por qué tal vez regiones podrían estar mucho más abiertos a este nuevo sonido. Y debe ser porque en regiones la tradición de la radio estaba muy despierta aún, ¿no? Tal vez en Chile estábamos retrocediendo, o sea, en Santiago habíamos retrocedido un poco de la tradición de la radio, ¿no? Estábamos más teleditos. En el sur, en el norte, la radio sigue siendo muy importante, un partícipe muy importante, incluso un partícipe de la comunidad muy importante. Creo que Corazones entró por el lado del sentimiento, curiosamente. Los Prisioneros, a pesar de ser un mito, logran instalar un disco de amor, ¿no? Es bien curioso. Ahora, después podemos hablar, digamos, de las implicancias de que sea un disco de amor, ¿no? Pero eh, es, es curioso, es un disco bien sorprendente. Entonces yo creo que lo que hace Corazones es que eh, estalla cuando los prisioneros se separan, pero Corazones empieza una capa de influencia subyacente que se manifiesta de inmediato, tal vez no aquí en Chile al tiro, pero por ejemplo, para Santolaya es probablemente el disco más importante que ha hecho y él lo ha reconocido. Desde Corazones en adelante hay gente que le empieza a pedir a Santolaya el sonido de Corazones. Café Tacuba es un buen ejemplo. Café Tacuba reconoce que Re, su segundo disco, que fue el disco multiplatino que contiene probablemente los éxitos más importantes, los que le abrieron la carrera a Café Tacuba y lo hicieron dominar durante gran parte de los años 90 en los rankings. Ese disco Re tiene Las Flores, tiene La Ingrata, tiene un montón de canciones, tiene El Baile y El Salón, y el sonido de ese disco es el sonido del disco Corazones, ¿no? Ahora lo que pasa es que después viene el grunge, todo se transforma en rock, ¿no? Entonces la electrónica se reserva para el trip hop, por otro lado para la electrónica bailable de Chemical Brothers, y Corazones en cierto sentido desaparece un poco. Desaparece hasta que los prisioneros se juntan a principios del siglo, y siento que ahí la discografía de los prisioneros en cierto sentido es como relanzada al inconsciente público. Ahora, ¿qué pasa con Corazones especialmente? Que 10 años después, cuando se cumplen 20 años, toda una nueva generación de músicos, especialmente chilenos, descubre Corazones. Es curioso, ¿no? Es un disco que había salido 20 años antes, el año 2010. Pero curiosamente vemos que Javiera Mena empieza a sonar como Corazones, vemos que Alex Jepe empieza a sonar Banter. como Corazones, Alex Banter se esmera en encontrar los sonidos de Corazones, y esto es algo que me confiesa Cristian Hain, el productor de ese disco de Alex Banter, que sale, creo que su segundo como solista, no es Odiseo, sino el primero que saca como solista. Alex estuvo un par de semanas obsesionado con sacar un sonido de caja que encontraba solamente en Corazones, ¿no? Entonces, o ponte tú, hay un caso que es menos conocido,
que es el caso del disco Acuario de Manuel García, ¿no? El disco Acuario de Manuel García es un disco totalmente inspirado en corazones. Y eso hay muy poca gente que lo sabe, ¿no? El disco Acuario es el Corazones de Miguel García, de Manuel García, ¿no? Entonces, como te digo, eso empieza a permear. Hay mucha gente que a partir del 2010 y durante los últimos 10 años suena como Corazones. Yo diría que ellos probablemente no estarían dispuestos a confesarlo, pero siento que en Miranda hay mucho de Corazones, ¿no? En esta idea un poco de la canción no dramática, claro, ¿no? De la canción dramática con una aura tecnopop, o sea, me parece que esos Corazones. Ahora, lo que ha pasado mucho es que siento que ha habido una obsesión en cierto sentido por el sonido de Corazones, pero conseguir esas canciones es otra cosa. Es muy La distinto. intensidad. La intensidad, el soundcrafting de Jorge. Además, claro, uno tiende a decir, no, es que Corazón es un disco electrónico, no, es que Corazón es un disco romántico. Corazón es un disco muy variado. Corazón es un disco que tiene un tecno bolero como amiga mía, ¿no? Que en su coro mezcla una parte que es como absolutamente, digamos, Adamo, ¿no? Amiga mía, yo sé que nunca vamos. Eso es Adamo, ¿no? Sin embargo, cuando dice que este amor se nos vaya, eso es Rafael, ¿no? Nosotros conocemos este Siete Corazón y probablemente muchos saben la historia, que la melodía de este Siete Corazón está tomada al pie de la melodía, valga la redundancia, del amor de mi vida de Camilo Sesto, ¿no? Entonces encontramos que hay un choque aquí gigantesco cultural, un sincretismo que estalla con el tiempo y madura con el tiempo, y creo que eso es lo que convierte a Corazones en un mito, finalmente. Además, un disco que lo que tienen los discos de amor es que tienen vigencia, siempre, no pasan de moda. Lo más difícil probablemente de eso es pensar que esas no son las únicas canciones de Jorge González que tienen vigencia. Si uno piensa en El baile de los que sobran, tuvimos el ejemplo muy doloroso el año pasado de que era una canción que definitivamente no podíamos dejar de cantar, ¿no? ¿Y qué pasa con Jorge para hacer un disco así? No, no hablo de lo romántico, sino que del estilo de música muy house en Corazones Rojos, muy techno con suavidad, con esta también mezclas medias acústicas con Tren al Sur, que si tú te fijas, el álbum empieza con Tren al Sur, que es la canción acústica que tiene, y generalmente las primeras canciones son las que te preparan para lo que viene después, pero ya no hay nada más así como Tener Sur. ¿Qué pasa con Jorge que descubre, tengo entendido que cuando descubre Depeche Mode también esto influenció mucho en él? ¿Qué pasa con él para llegar a eso, a crear corazones a lo musicalmente hablando? Hay que hacer una explicación bien grande y eso tiene que ver con el cambio que hubo desde la voz de los 80, entre la voz de los 80 y Pateando Piedra. Jorge González es un músico muy obsesionado con la calidad del sonido, con sonar bien. Para él era imprescindible que los prisioneros sonaran en las discotecas, digamos. Porque en esa época, y con la censura de la radio, digamos, las discotecas eran absolutamente un punto donde las canciones se hacían conocidas. Y creo que todavía, ponte tú, el reggaetón es un buen ejemplo de que las discotecas siguen siendo un punto de difusión de música muy grande. Si uno piensa en la música disco, ¿no? O si uno piensa en el tecnopop de los 80, las discotecas. Recordemos que en los años 80 se desarrollan los singles de 12 pulgadas, ¿no? Que finalmente, aparte de hacer bailar a la gente durante más minutos que lo que dura una canción, también servían para promocionar una canción, ¿no? Entonces, lo que pasa ahí es que Jorge González se obsesiona con la idea de no sonar menos que grupos extranjeros. A él le interesaba mucho que si sonaba una canción de Soda, que si sonaba una canción de Tears for Fears, que si sonaba una canción de Sylvester, que si sonaba una canción de Depeche, los prisioneros, si sonaban después de eso, no desmerecieran. Entonces, ahí es donde Jorge se encuentra con la música electrónica, porque la música electrónica le da, a través del sistema MIDI, le da una posibilidad de controlar el sonido que la música acústica no tenía en ese tiempo en Chile. No estábamos demasiado avanzados, ¿no? Grabábamos los discos de una manera que, a pesar de que teníamos a gente como el Caco Lion, con unos equipos increíbles, ¿no? No teníamos productores en Chile, ¿no? Hernán Rojas llegó un poco después y Hernán Rojas no trabajó con los prisioneros. Era probablemente el que podríamos pensar que tenía más experiencia en grabar discos. Entonces, Jorge se da cuenta que al utilizar elementos electrónicos en su música, la música suena mejor. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. Además que se produce el efecto requerido de que
la música de Los Prisioneros entre por el baile también. A Jorge le interesaba mucho que la música de Los Prisioneros se pudiera bailar, ¿no? Y esto es algo que tal vez se ha perdido un poco en el tiempo, pero la vocación bailable de Los Prisioneros nunca se detuvo, digamos, ¿no? Nunca se detuvo. Si uno piensa en los grandes singles de Los Prisioneros, todos se pueden bailar, todos, ¿no? Eso. ¿Qué crees que hubiera pasado? Esto es jugar un poco con cosas... eh, jugar un poco a la imaginación, pero que este disco hubiera tenido el nombre de Jorge González en vez de el nombre de Los Prisioneros en la portada, porque muchos compartimos, y yo también, que el Corazón es el primer disco solista de Jorge, pero bajo el nombre de Los Prisioneros. ¿Qué crees tú que hubiera pasado que este disco con las mismas canciones, con el mismo orden, hubiera tenido el nombre de Jorge González en la portada en vez de Los Prisioneros? Bueno, mira, antes de responder, sabéis que me están pidiendo harto que publiquemos el link. Parece que no hemos publicado el link de esto. Sí, Bueno, supongo que esto igual va a quedar grabado, pero tal vez para que la gente, así que arróbame ahí y lo vamos a publicar para que la gente se una. te lo Mira, voy a enviar de inmediato. mira, el gran tema es que eh, este es sin duda, a ver, este es y no es un disco solista de Jorge González. Es sin duda el primer disco que Jorge trabaja y graba solo, ¿no? En ese sentido, técnicamente, claro, es un disco solista de Jorge porque Miguel no grabó en este disco, ¿no? Claro. Sin embargo, es un disco de Los Prisioneros, ¿no? Esto vendría siendo, Los Prisioneros entran aquí en una etapa que se parecería bastante a lo que hacen Nine Inch Nails, o sea, lo que hace Trent Reznor con Nine Inch Nails, o lo que hace Robert Smith con The Cure un poco, donde eh, finalmente el concepto del grupo es mucho más grande que los personajes que lo componen. Sin embargo, en este caso era Jorge González el que estaba haciendo ese disco. Entonces, ¿por qué creo que no es menor que sea un disco de Los Prisioneros? Porque si hubiera sido el primer disco solista de Jorge González, creo que el shock hubiera sido bastante más grande. Yo no sé, creo que este disco es mucho mejor terminado que el primer disco solista de Jorge, en el sentido que Jorge estaba tan mal, digamos, emocionalmente, que su primer disco solista lo suelta, lo libera el control. Y eso produce no el descalabro, digamos, de producción de ese disco, con un disco sobreproducido, un disco con grandes canciones, pero sobreproducido. Siento que este disco está producido de una manera muy lúcida, muy certera. Ahora, ¿por qué es tan distinto que sean Los Prisioneros, ¿no? Porque Los Prisioneros son una institución, ¿no? Voy a citar a Jorge González. Voy a citar a Jorge Sí, González cuando, ¿ah? Y voy a sí. citar a Jorge González cuando él dice que, cuando le preguntan en esa época, y él se ríe un poco porque dice, bueno, que raro cuando la gente le preguntaba por este cambio de sonido, ¿no? Que como te digo, si uno lo analiza, es una evolución de lo que venía pasando con el sonido de Los Prisioneros desde Pateando Piedras, pero incluso desde la voz de los 80, con Eve Berlín ya habían coqueteado con el electrónico, pero bueno, pero para ser como concreto, lo que pasa con este disco es que Jorge lo explica súper bien cuando en una de esas entrevistas dice, bueno, si antes nos acusaban de resentidos sociales, ahora nos van a acusar de resentidos sexuales. ¿No? O sea, creo que eso te demuestra que eso es un disco de Los Prisioneros. Porque si uno piensa bien en Corazones, claro, uno piensa en el lado hermoso de Corazones, en lo bien que suena, en esas canciones tremendas. Corazones no es un disco precisamente de amor o de desamor, es un disco de crítica al amor. No sé si es cierto, se entiende, pero es un disco que emplaza al amor. Es un disco sumamente romántico en el sentido, ¿no? Medieval, ¿no? O sea, es un disco absolutamente arrojado, donde el amor es un amor eh, que no tiene eh, grises. Es un amor donde o se tiene o no se tiene, ¿no? Es un disco histérico que pasa por distintos modos, por distintas emociones, ¿no? Es un disco que pasa por el abandono total, es un disco que pasa por la explicación, es un disco que pasa por las interpelaciones de Techete Corazón, ¿no? Pero también es un disco que, por ejemplo, pasa por una reflexión que parecería súper moderna, porque ¿qué más decidor que una canción de amor que le habla al objeto de deseo como amiga mía, ¿no? Es decir, probablemente reflexionamos poco sobre las letras de Corazones, pero es curioso como el objeto de amor es tan imposible que ni siquiera la defino como amor mío, la defino como amiga mía. No vamos a dejar nunca que este amor se nos vaya. Eso te habla de que ahí no hay una canción de amor tradicional, ¿no? Ahora, si bien puede ser una crítica al amor,
a él se suele delatar mucho, pero tampoco le interesa no delatarse en las letras, porque constantemente habla en primera persona. Si bien es una crítica al amor, él no tiene problema en hacer la crítica en base a su experiencia y hacerla notar. No tiene problemas con ocultarla. Bueno, ahí tendremos que entrar en los mecanismos internos de la creación de Jorge González, que no creo que disten tanto de los mecanismos internos de los grandes genios creativos que conocemos en la música. Y estoy hablando de Lennon, no sé, estoy hablando de Cerati, tal vez de Charlie, no sé, hasta podríamos llegar hasta Elliott Smith si quisiéramos, ¿no? Hay un factor en los artistas, es que en el caso de Jorge, por ejemplo, Jorge rara vez mentía en sus canciones, rara vez, ¿no? O sea, Jorge era una persona que utilizaba su vida como combustible de sus canciones. Y creo que algo que te puede dejar mucho más en claro por qué Corazones es como es que es explicar la historia de Corazones, porque Corazones emerge de una serie de demos que se graban y que después se convertiría en una especie de grabación de culto que se llama Buchev 1435, Sí. ¿no? Donde hay varias, hay varias canciones ahí, ¿no? Está el embrión de Corazones Rojos, que ya venía trabajándose en una performance con Vicente Ruiz. Corazones Rojos está hecho para una obra de teatro. Estaba el embrión de Amiga Mía ahí también, pero también habían cosas que aparecerían después en el disco solista de Jorge. ¿Qué es lo que nos pasa con Corazones? Nos pasa que hay canciones que enfrentan un periodo de transición y que no terminamos, nunca se publicaron, no las conocimos, como En Forma de Pez, por ejemplo. En Forma de Pez es una canción fundamentalmente una balada romántica. Y una balada romántica que le podríamos haber escuchado a George Michael, tal vez, ¿no? Pero también tiene canciones como Pendiente Fuerte, ¿no? Que son canciones un poco más crípticas, pero también en los demos de Corazón está Esas Mañanas, y esas mañanas se mantiene y se guarda hasta cerrar de una manera bastante mágica y críptica el primer disco solista de Jorge. Sin embargo, ahí se produce un fenómeno curioso, porque cuando Fuchev está terminando 1475, se produce la ruptura total con Claudio. Claudio no se va de Los Prisioneros de inmediato, pero sí se destruye, estalla su amistad con Jorge. La última vez que Jorge tiene un encuentro súper difícil con Claudio, Jorge se va y desaparece 2 semanas. Desaparece, nadie sabía dónde estaba. Y Jorge vuelve con los demos de Corazones que conoceríamos. Al poco tiempo ya estaba viajando a Estados Unidos a grabarlo. Entonces eso te da un poco la idea de urgencia. Jorge no alcanzó a pulir esas canciones. Esas canciones salieron directamente de su alma en pedazos, ¿no? En 1000 pedazos, a grabarse. Entonces, es entendible. Yo creo que es curioso el tema del pudor en los artistas. Te voy a contar una historia que no tiene que ver con Jorge, pero tiene que ver con Cerati. Cuenta la leyenda que a Cerati le daba mucha vergüenza la canción Crimen, ¿no? Le da vergüenza. Era probablemente la canción mucho más directamente autobiográfica, mucho menos poética de lo que había hecho. O sea, Cerati nunca se había expuesto así de una canción, ¿no? Tengo entendido, disculpa que te Y interrumpa, bueno, pero que tengo entendido que ni siquiera la quería poner porque era como la canción muy distinta a las demás que hay en el Ahí Vamos. exactamente, y esa es la historia. Bueno, y resulta que está en el estudio de grabación y llega quien se había hecho su muy buen amigo, Ricardo Mollo de Divididos. Y Cerati, un poco por joda, le dice: Mira, che, mira esta canción que hice, qué locura, riámonos, ¿no? Y Mollo escucha esta canción y le dice: Viejo, te volviste loco, esto es una joya, tienes que sacarlo. A Cerati no le convencía mucho, le da vergüenza. No es vergüenza, es pudor, ¿no? Y bueno, ¿qué termina pasando? Gustavo Cerati saca como single Crimen y es la canción que todos conocemos y es una canción imprescindible en el repertorio de Cerati. Y es tan fuerte la relación de Moyo con esa canción que Moyo la ha interpretado muchas veces, ¿no? Incluso tiene una versión en Mendoza con la Orquesta Sinfónica que es bellísima, ¿no? O sea, es curioso como un símbolo del rock le recomienda a un símbolo del pop que no deje afuera una canción. Entonces, eso te da cuenta, digamos, de cómo es la mecánica de los artistas, ¿no? Que en algún momento un artista puede sufrir un ataque de pudor, pero en algún momento un artista también puede no tener tiempo de tener ese ataque de pudor, ¿no? Estamos en vivo con Julio Oces, periodista, biógrafo de Los Prisioneros a través de Facebook Live de Cuéntame una historia original. Oye, Julio, me imagino que leíste la entrevista de La Tercera ayer a Jorge González, donde
me parece una muy buena entrevista. Creo que fue Carlos González, si no me equivoco, la entrevista, donde ¿Ya? Jorge habla de canción por canción y habla sobre del uno hasta el final de las canciones. Habla sobre el proceso que fue preparar ese disco. Y hay una parte muy interesante que él dice que musicalmente, sin Narea, se le hizo fácil preparar ese disco. Ahora, ese disco tampoco es sin Narea, sino que también es sin Tapia. ¿Por qué crees tú que Jorge González le sale esa maravilla de disco que es Corazones, le sale solo sin necesitar de sus compañeros de grupo, tanto de Claudio Nerea como Miguel Tapia, y lo pueda desarrollar completamente solo, como siendo el único artista de la banda? A ver, Jorge era el compositor principal de los Prisioneros. Eso no hay duda y creo que, salvo contadas excepciones, como lo estamos pasando muy bien, ¿no? Uh-huh. De Narea y Tapia, o Que mata a Marilyn, que es de Miguel, ¿no? Eh, las incursiones en la composición de sus compañeros no habían sido del todo exitosas, ¿no? En la cultura de la basura, Jorge hace algo que es discutible también, porque sus compañeros pedirle más espacio en la cultura de la basura, el tercer disco de Los Prisioneros, para componer, lo que hace Jorge no es incorporarlos dentro de su proceso creativo, sino decirle, ok, hagan canciones. Sí. Y hacen tres canciones. Una es algo tan moderno, otra es el vals, creo, y la otra es Lo estamos pasando muy bien. De esas tres canciones, solamente resulta Lo estamos pasando muy bien, porque digamos que ni el vals ni algo tan moderno quedan bien, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué te menciono esto? Porque lo que pasa es que Jorge tenía una evolución como autor, como compositor, como letrista, que ya venía hace mucho rato. Venía de que tenía 15 años. O sea, Jorge tenía una experiencia de 5 años haciendo canciones, ¿no? Si a eso le sumamos el aporte técnico de Santolaya para que esas canciones tengan una estructura dramática nueva y tengan una estructura y tengan un sonido internacional, es decisivo. Ese no es, en cierto sentido, un disco que Jorge hizo solo. Ese es un disco que produce Gustavo Santaolalla. Y esa es una diferencia bastante grande. Hace una diferencia muy grande. Si no lo graba ni Kerpel, si no lo mezcla Tony Peluso, si no lo produce Santaolalla, si no se hace en Los Ángeles, Corazones no hubiera sonado así, definitivamente. Ese disco no lo podríamos haber hecho en Argentina. No lo podríamos haber hecho acá, no lo podríamos haber hecho ni siquiera en México. Ese disco tenía que hacerse en Los Ángeles, ¿no? Para que sonara así. Entonces Hay eso te una, puede explicar. ¿Cómo? Aquí hay una historia súper importante que la cuenta Jorge en una de sus Ajá. autoentrevistas por YouTube, donde él dice que estaban preparando Tren al Sur y en el charango Jorge no estaba muy convencido porque encontraba que el charango era un instrumento muy nortino, pero Santolaya le dijo, oye, para ti es nortino, pero para el resto del mundo es sureño y es de Sudamérica esto. Absolutamente. Es que eso te muestra. Habían varias cosas. Yo le he comentado en otras conversaciones sobre Corazones en estos días, pero Gustavo Santaolalla se dedicaba a cosas tan técnicas como, por ejemplo, enseñarle a Jorge que los coros hay que prepararlos. Los coros necesitan una tensión antes. Es decir, tú no puedes, en general, si tú eres inexperto, pasas del verso a un coro, ¿no? Lo que un productor musical hace es, por ejemplo, preparar un coro como el de Tren al Sur, que es un coro épico. Con ese descanso te prepara ese estallido gigantesco, ¿no? Y eso se repite durante Corazones. Uno mira que las canciones de Corazones tienen un song crafting, que es decir, que se le llama en inglés a la artesanía de componer canciones, espectacular, realmente espectacular. Hasta la canción más menor de Corazones. No sé, uno podría decir que tal vez en la cola de Corazones hay canciones como Por Amarte, tal vez. Pero qué bellísima canción es Por Amarte también, ¿no? Qué bellísima canción. Entonces, no sé, hay gente que tal vez puede encontrar que Noche en las ciudades entona con Corazones. Pero qué tremenda canción. Hoy día Jorge de la Selva me comentaba en Twitter eh, que bueno, aparte de considerar que Corazón es un disco house y tiene toda la razón, pues está inspirado en la escena house, pero me decía que loco que un grupo chileno haciendo un estilo de techno que se llama High Energy. Noche en la ciudad es High Energy, ¿no?
hay muchas cosas que no se podrían haber hecho sin una sonoridad internacional, y hay muchas ideas que Jorge tenía en la cabeza que al fin pudo llevar a cabo, que en Chile, en la grabación en Chile, se llevaban a cabo de una manera muy artesanal, ¿no? Por fin Jorge accede a una manera de grabar sus discos de la manera en que él quería, ¿no? Y eso es una diferencia muy grande en Corazones. Entonces, por eso, bajo el paraguas de Los Prisioneros, Corazones es distinto que si fuera un disco solista, ¿no? Sin embargo, tenemos que reconocer que Corazones sería imposible sin la evolución de Jorge como creador. Imposible, ¿no? Llama la atención uno de los factores súper importantes, que es esta explotación del lado femenino de Jorge en esta composición. Se encarna completamente en su lado femenino que no lo había descubierto antes, por lo menos en sus composiciones eh, anteriores, o por lo menos en los 3 discos anteriores. Incluso Jorge dice en esta entrevista, la tercera, dice que eran una banda muy machista cuando empezaron. Eh, Mm. ¿Qué te parece este lado femenino de Jorge que incluso uno lo ve más adelante en otros discos? O sea, uno lo ve en libro, o lo escucha en libro, y también lo escucha en trenes. Me parece que es donde hay un lado femenino súper importante de Jorge. ¿Qué te parece para ti esta sensación de Jorge en estos discos? Mira, yo que más que femenino, que una cosa súper bonita, bueno, yo no leí la entrevista a Jorge de la tercera, porque trato de no leer la tercera, pero encuentro que es muy facho, ¿no? Entonces, hago excepciones cuando pasan estas cosas, pero, o sea, tengo pendiente de leer la entrevista de Corazones, pero siento que eh, más que femenino, yo llamaría que hay cierta fragilidad subyacente en toda la obra de Jorge, que en Corazones se revela en carne viva, ¿no? Corazones es un disco que tiene letras que bien podría estar en un disco de Camilo Sesto, ¿no? Bien podrían estar en un disco de Rafael, ¿no? Entonces, creo que líricamente, ¿no? Hay una explosión ahí eh, que sin duda es especial. O sea, que no es algo, no es algo, no es algo normal. Entonces, creo que si a eso le sumamos esta urgencia de la que yo te hablaba, que es un disco hecho en un momento en que Jorge realmente estaba pasando por un momento muy crítico, ¿no? Si uno suma todos esos elementos, se da cuenta que, claro, la fragilidad es un componente que tenía, iba a estar en Corazones, ¿no? Es curioso terminar un disco como Corazones, que un disco comercial, de sonido internacional y todo eso, con una canción como Es demasiado triste. Es demasiado triste, no es una canción que sonaría en la radio. Sin embargo, es una canción que representa absolutamente lo que uno siente cuando el amor ya no está, cuando el objeto de amor desaparece. Eh, Esa sensación de quiero tomar un taxi a quién sabe dónde, ¿no? A un lugar donde que no tenga el color de tus ojos, ¿no? Eh, es un disco, como te digo, en el estilo romántico, pero de los poetas románticos malditos, ¿no? Los poetas que tomaban absenta, ¿no? O sea, es un disco que no podría verse, o sea, un disco que, para el que se reúnen todas las condiciones, Nelson, para hacerse, o sea, y para quedar como quedó. Entonces yo creo, sí, creo que tienes toda la razón, que hay un componente que emerge de Jorge, pero yo le llamaría más bien un componente de fragilidad que no habíamos visto. Probablemente después vemos que Álvaro Enrique también rescata un poco esta tradición de la fragilidad del autor, ¿no? Pero Jorge ya lo había hecho, y Jorge lo había hecho de una manera mucho menos, por así decirlo, metafórica. Metafórica. Las metáforas que ocupa Jorge son metáforas muy sencillas, no son metáforas tremendamente poéticas. Las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones. No sé si analizas que eso dice, las palabras son cuchillas. ¿Qué es una cuchilla? Una cuchilla no es un cuchillo porque una cuchilla, y lo estudié, es algo que se arroja, es un objeto cortopunzante que se arroja. Hacen daño, son Entonces, palabras que hacen daño. exacto. Entonces hay una depuración ahí de un lenguaje que es poético, denota fragilidad, pero sigue siendo el mismo Jorge González con su asertividad tremenda para mandarnos frases como esa, o frases como toda esta descripción tremenda que es prácticamente un cuento de Raymond Carver, de los versos de Amiga Mía, ¿no? Como otra piel, como otro sabor, como otros abrazos, otro olor, no habrá otros latidos, no habrá otros orgasmos, no habrá otras promesas, no habrá otro sabor. Eso podría ser una canción de Roberto Carlos, pero podría ser un cuento de Raymond Carver también, ¿no? Entonces, creo que es una gran observación, creo que absolutamente, o sea, Corazón es un disco en carne viva.
y dentro de esa carne viva existe absolutamente esta lógica, esta fragilidad que es prácticamente femenina. Yo creo que sí, yo creo que se podría interpretar como algo así. Ahora, lo curioso y lo paradójico es que, bueno, la contradicción dentro de los prisioneros es parte del De pack, la ¿no? vida, sí, sí. Claro, y bueno, y los primeros shows de Corazones se presentan con unas coristas, con unos vestidos cortitos, ¿no? O sea, era muy raro porque era como el disco donde cantaban, o sea, en la casa te queremos ver, ¿no? Irónicamente, lavando ropa pensando en él, con la entrepierna bien jugosa. Y por otro lado, tenían un espectáculo con coristas. ¿Qué es eso? Menos mal que duraron muy poco, duraron muy poco. Eso te da cuenta también de un artista que nunca ha temido pisarse la propia cola, que dijo, o sea, que ha dicho, si sueñas con Nueva York y con Europa, ¿por qué no te vais para allá? Bueno, eso es lo Y que se hizo, fue él. se fue a Nueva York y se fue a Europa. Era un poco, ¿no? Es como lo que dice Fresita Motúa cuando hizo una, no sé si conoces la versión que hizo de ¿Por qué no te van? Sí, para en Eh, el Movistar. claro, bueno, y él cantaba Mejor me voy yo. O sea, quédense ustedes acá y, y mejor me Mm, voy yo, ¿no? sí. Es un chiste finalmente muy bueno, ¿no? Porque también como encierra la contradicción también de siempre de Jorge, pero es una contradicción que los artistas tienen todo derecho a tener, ¿eh? Todo el derecho a tener, absolutamente, sí. Estamos en vivo con Julio Oces, biógrafo de los prisioneros, con 2 libros en su haber, a través del Facebook Live de Cuéntame, una historia original. Julio, ¿en cuánto está incursionando Jorge en la poesía? ¿Era un lector de poesía? Porque mencionas mucho la palabra poético en las letras, que uno lo ve y lee las letras y justamente son muy poéticas. Eh, ¿Estaba incursionando Jorge en la poesía que también lo motivó a escribir de cierta forma? Yo creo que ahí tendríamos que entrar en la esencia de lo que es el origen de la manera de escribir de Jorge. Jorge era un lector muy ávido, ¿no? Una de las cosas probablemente que a mí me sensibilizó más de lo que se reveló en mis libros era cuando Jorge, yo soy muy interesado en el tema de las letras, probablemente no todos los reporteros de música se interesan en las letras. A Cerati le hizo una entrevista que, bueno, que se reproduce mucho porque fue una de las pocas entrevistas donde hablaba de sus letras. Eh, Jorge venía de una tradición que en su casa había harto que leer, ¿no? Pero especialmente si uno se fija, Jorge era muy fanático de una editorial que era la editorial Quimantú. La editorial Quimantú publicaba literatura de países pobres, ¿no? Entonces era una literatura de tipo muy naturalista. Entonces cuando uno escucha eh, la industria, por ejemplo, uno, a uno le evoca esa literatura rusa de países pobres, no sé, lo que sea. Cuando dice, cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más, los obreros no se fueron, se escondieron, merodean por nuestra ciudad. Hay algo ahí, ¿no?, que es naturalista. Sin embargo, si cuando tú juntas esa tradición de un buen lector con alguien que tiene una musicalidad impactante para las letras, ¿no? Porque realmente la musicalidad de las letras de Jorge es a ver, la musicalidad de las canciones es distinta a la poesía, porque la musicalidad de las canciones, o la letra de las canciones, la musicalidad de la letra de las canciones va estrechamente ligada a lo melódico. Entonces, cuando yo hablo de poético, finalmente es un eufemismo para hablar de alguien que tiene mucho talento para escribir letras. Entonces, cuando tú juntas a alguien que está muy leído, con alguien que también conoce perfectamente la tradición del romancero latino, que ha escuchado todos los discos de Rafael, que ha escuchado al dúo dinámico, ¿no? Que ha escuchado a Camilo Sesto, a Julio Iglesias, ¿no? Que ha escuchado a toda esa tradición, en Corazones se produce, cristaliza todo esto, con alguien que escribe letras muy asertivas, muy poco alambicadas, con un sentido metafórico muy sencillo, muy pedestre, que yo diría que más que metáforas son figuras visuales, ¿no? Son figuras visuales. Por eso, y quiero volver, por ejemplo, al ejemplo de Amiga Mía, que me parece que es una letra que, no sé, Quería hablar de la misma letra incluso, que tiene sí, ciertas metáforas, pero que uno las llega a entender en algún momento. No son o tan sea, difíciles como uno cree. cuando dice al olor de tu sangre, al sabor de tu cuello, al color de tu pelo, no, al olor de tu pelo, al color de tu voz, moriría mañana, moriría pegado, completamente drogado. Es una, hay un perfil ahí naturalista, o cuando habla, por ejemplo, al oler en la mañana una frase ingeniosa, un café con helado, te mojaron tu espalda, yo me
muy visual, yo diría que incluso hasta un poquito cinematográfica, ¿no? O sea, yo creo que eso es mucho más Bertoni, ¿no? Probablemente Claudio Bertoni, que Gonzalo Rojas, ¿no? O que Telier, ¿no? Es un tipo de poesía muy pedestre, que yo creo que es un tipo de poesía que va a, se encamina, en cierto sentido, creo que la lírica de Jorge González va también por la senda, o por lo menos pisa las huellas de la antipoesía de Nicanor Parra, ¿no? Que es esta manera de utilizar las palabras sencillas de una manera mágica, ¿no? Creo que allí podríamos entrar como a desentrañar un poquito el misterio de esta poética de Corazones y la poética de Jorge como compositor, ¿no? Y el énfasis de las letras románticas, eh, ¿qué plus le dio considerando que fue un disco que este disco sale cuando estaba empezando el grunge a salir, a potenciarse, por Jam, Nirvana, que estaban muy potentes por ese año? ¿Qué plus le dio que las letras sean románticas de ese año? Porque Jorge tuvo que proteger mucho ese disco, o mucho a los prisioneros cuando estaban tocando, porque no lo estaban escuchando mucho tampoco. ¿Qué plus le dio que fueran románticas y no fueran de otra temática ese disco? Yo no lo sé, yo creo que hay gente que probablemente comenzó a escuchar a Los Prisioneros en esa época. Tengo la sensación. Tengo la sensación de que hay gente para que Los Prisioneros son este disco. Es muy difícil de aceptar. Creo que amplió el público de Los Prisioneros de una manera exponencial, ¿no? Había gente que no había escuchado a Los Prisioneros y que entró por corazón, ¿no? Sin embargo, Los Prisioneros ya tenían 3 discos ya en la historia de la música latina y eso es innegable, ¿no? Es innegable. Entonces, eh, yo creo que era fue un momento justo antes. Corazones hubiera salido 3 años después, no hubiera sido lo que fue, ¿no? Corazones deja la posta en el rock chileno para que entre la ley. Y al ascender la ley, queda un espacio vacante para otro grupo emergente que es Los Tres, ¿no? Entonces, Los Prisioneros prácticamente, después de este disco, pierden relevancia. Precisamente porque viene el grunge, ¿no? Pero al mismo tiempo, las canciones de Corazones siguen sonando en la radio. Y es curioso porque en cierto sentido suenan descontextualizadas el momento. Es decir, las canciones de Corazones se convierten en estándar de la radio. Sigue sonando desde el sur, sigue sonando Estreches de Corazón, sigue sonando Amiga Mía, sigue sonando todo eso, pero Los Prisioneros como institución un poco desaparecen, ¿no? Hasta el año 96 en que se lanzan Ni por la razón ni por la fuerza y comienzan los acercamientos. Yo soy la primera persona que entrevista a Los Prisioneros el año 98. Los siento en mi casa en San Miguel y se juntan los tres y dan por primera una entrevista, ¿no? Han pasado 8 años, ¿no? Los Prisioneros solamente habían tenido algún contacto 2 años antes, el 96, para este compilatorio Ni por la razón ni por la fuerza, ¿no? Pero eso te muestra, digamos, cuál es el camino que sigue Corazones. O sea, Corazones nunca desaparece, desde que aparece nunca desaparece, pero como ya contábamos, como ya analizábamos al principio, Corazones Sud tiene una especie de maduración, tiene una especie de cambio de público, ¿no? Tiene una especie de como de apertura. O sea, si ya Los Prisioneros crecen exponencialmente cuando sale Corazones y cuando la gente empieza a escuchar esas canciones de amor, este periodo de, digamos, de cultivo, ¿no? Este periodo como, digamos, casi de cuarentena, ¿no? De estos años, hasta explotar 20 años después, solamente hacen que ser el mito. Entonces yo creo que probablemente por ahí, no sé si me fui por las ramas, pero No, está bien. yo creo que probablemente ahí está la explicación de cuánto influye el factor de que Corazones sea un disco romántico. Y esto Eh, también, la maduración de Jorge obliga a madurar también a los fanáticos y a los demás. y creo que Corazones es un disco que obliga a madurar eh, al rock chileno. Después de Corazones ya no se podía sonar mal. Después de Corazones y después de que aparece la ley, el rock chileno ya no podía ser amateur, ¿no? En cierto sentido, si hay alguien que capitaliza lo que Corazones aporta a la música chilena, es la ley. Porque nos acostumbramos, nuestro oído se acostumbra a que el rock chileno puede sonar mejor, ¿no? Entonces nos encontramos con la ley que finalmente, ¿qué hace?
capta la posta del sonido sofisticado de Corazones y capta la posta del sonido sofisticado del año 80 y la lleva a canciones tremendas y la lleva a un rigor profesional que el principal aporte de la ley a la música chilena, al rock chileno, fue de qué manera se profesionaliza un grupo de rock. Además, Entonces, la ley siempre tuvo el sello y además, bueno, tuvieron la facilidad de que tuvieron dinero en ese momento para tener buenos instrumentos y siempre sonar bien, desde desierto hasta siempre sonaron bien. exacto. Y esa siempre fue la ambición de Jorge. Y la verdad es bastante increíble, pero los 3 primeros discos de Los Prisioneros se hicieron en un estado bastante precario. A pesar de que ellos eran muy modernos. Recordemos que ya en la gira de Pateando Piedra ellos salían a tocar con computadores MIDI que se caían todo el tiempo, ¿no? Pero mientras Soda Stereo sacaba Signos en diciembre del 86, Soda Stereo Los Prisioneros ya habían sacado Pateando Piedras, ¿no? Entonces, por eso te digo que, claro, tal vez lo de Soda Stereo era una pata en Tears for Fears. Lo de Los Prisioneros era una pata en Depeche Mode. Pero eran 2 bandas que se estaban atreviendo a ir más adelante, ¿no? También estaba Virus hay que reconocer que Virus también estaba bastante adelantada en ese camino, ¿no? Pero sí, yo creo que la ley toma la posta, y es tan así que toma la posta que la ley se convierte en el primer grupo chileno, después de los Jaivas, que los Jaivas son un grupo muy importante en Argentina, en tener relevancia en Argentina, ¿no? Y eso en gran parte yo creo que tiene que ver gracias al trabajo de imagen y gracias al trabajo de sonido. Los argentinos son muy exigentes, digamos. No cualquier cosa es una Argentina, ¿no? Siempre se ha Entonces, dicho creo que que, la ley abre ese paso. siempre se ha dicho que El Corazones ha sido un álbum visionario, pero si tú lo escuchas también es un álbum que suena también como estaba sonando Depeche Mode, como sonó Kraftwerk, todo el house también de los 70, 80, pero al mismo tiempo también se habla de que es un disco visionario. ¿Por qué crees que existe también esa contradicción entre visionario con algo que también se estaba haciendo en ese momento? O ya se había hecho en otros países. Bueno, porque siento que lo que hace Corazones es que finalmente es que unifica la música latina en un mismo mensaje, ¿no? Creo que hasta el momento la gente que estaba sonando así, tecnopop, eran mexicanos que sonaban de una manera que era más bien rústica, ¿no? Si escuchamos a Daniela Romo, si escuchamos, no sé, hay mucho tecnopop romántico no, o sea, digamos, no digamos que Corazones es el primer disco que se hace con máquinas, ¿no? Y canciones románticas. No, eso Claro. no es. Pero, pero lo que sí es Corazones y que otros discos no son, es que es el primer disco de rock que internaliza el sincretismo cultural, es decir, ok, a nosotros nos gusta el rock, pero nosotros crecimos escuchando la radio. Y ese es el gran mensaje de Corazones. Y no solamente eso, nosotros no solamente nos gusta el rock, somos un grupo de rock, que somos capaces de reinventarnos, que escuchamos la radio, que somos capaces de hacer canciones románticas, sino que también al mismo tiempo es un disco que eh, emerge de lo que estaba sonando en el momento. Corazones es un disco sumamente moderno en esa época, porque al mismo tiempo que se graba Corazones en Los Ángeles a principios del 89, a mediados del 89, eh, el house y toda la escena de Manchester, o Manchester que le decían, el nuevo verano del amor psicodélico, ¿no? De fines de los 80, estaba en pleno estallido, ¿no? Estaba floreciendo. Entonces Corazones es un disco sumamente moderno, ¿no? No es un disco esencialmente electrónico, es un disco de baile, es un disco house, pero es un disco house hecho por latinos que tocan rock. Cacha esa mezcla, cacha esa mezcla. Es algo que no habíamos escuchado, no habíamos escuchado, ¿no? Uno puede decir, sí, Charlie, pero Charlie hacía rock, siempre, si uno se fija, todos los discos de Charlie son discos de rock. Corazones se mete en otra área. Corazones se mete directo en la herida, dice, no, para mí es tan importante New Order como Camilo Sesto. Y eso no había pasado antes en la música latina. Oye, Julio, ¿cómo crees que va a seguir evolucionando? Corazones ya van 30 años. ¿Cómo te lo esperas que va a seguir evolucionando en los próximos 30 años cuando también siga evolucionando el resto de la música, se sigan creando otro tipo de estilo? ¿Cómo crees que va a seguir evolucionando tanto su música sonora como sus letras? Mira, a mí algo que me parece bien fascinante de Los Prisioneros como fenómeno, pero también como grupo de música, es que
los prisioneros siguen teniendo una fanaticada creciente entre los niños, ¿no? A los niños les gustan mucho los prisioneros. Es curioso eso. Los niños que crecen amando esas canciones. Tengo una hija de 8 años, independiente de que yo sea el biógrafo de los prisioneros, ella sabe que yo quito los prisioneros. A mi hija le gustan mucho los prisioneros. Y le gusta la voz de los 80, y le gusta Tren al Sur, y le Le gusta podría, le Papá. podrían, le podría no gustar justamente porque tú estás mucho con eso, le podría no gustar. Bueno, tengo otra hija que es periodista, o sea, que estuvo estudiando el periodismo, ahora se cambió, pero lo único que quería era cambiarse el apellido. No quería, decía, papi, voy a cubrir cualquier cosa menos música, ¿no? O sea, Ahí está el claro, caso contrario. claro, hay el caso contrario, digamos. Pero no, yo creo que los prisioneros tienen un público que muta todo el tiempo y que los descubre todo el tiempo. Por eso digo que es súper importante en la carrera de los prisioneros los conciertos del año 2002, ¿no? O 2001, 2001. no me acuerdo. Eh, porque esos conciertos le muestran a los prisioneros, presentan a los prisioneros a un nuevo público, que tal vez los está escuchando. Pero no solamente la gente que no había visto nunca a los prisioneros tiene oportunidad de encontrarse con ellos, sino que hay toda una cantidad de gente que dice a ver qué tanto los prisioneros y los descubren y se hacen fanáticos. Entonces, ¿qué pasa? Que los prisioneros, al volver 10 años después, penetran otra generación, penetran otra generación. Y cuando los prisioneros son adoptados como influencia 10 años después, de nuevo, ¿no? O sea, ahora, ¿no? De nuevo, conocen otro público, a través de Javier Amena, que habla de los prisioneros todo el tiempo, graba con Jorge, ¿no? A través de Pedro Piedra, que se pone a tocar con Jorge, a través de, o sea, en el fondo, los prisioneros están muy presentes ahí, muy presentes, y creo que no van a dejar de estar, creo que no van a dejar de estar, porque los prisioneros tienen demasiadas lecturas posibles. Hay gente que entra en la música de los prisioneros precisamente por eso, por la música. Pero hay gente que también entra con los prisioneros cuando se da cuenta del personaje que es Jorge González. Hay gente que entra a los prisioneros cuando se da cuenta de los potentes que eran en vivo, ¿no? Y recordemos que al principio los pelaban, que sonaban mal, ¿no? Hay gente que entra a los prisioneros por la mística de los prisioneros. Hay gente que entra a los prisioneros por corazones. Hay gente que entra a los prisioneros por la voz de los 80. Hay gente que entra a los prisioneros por el baile de los que sobran, ¿no? Entonces yo diría que el fenómeno de los prisioneros es inagotable. Es un mundo, los muchachos construyeron un mundo propio que se parece, que yo diría que se parece bastante a lo que debería ser el universo de un grupo como los Beatles, ¿no? Que es un universo que se contiene en sí mismo y que proyecta un montón de interpretaciones. Y aquí estamos. Y podríamos seguir, Nelson, varias horas hablando del fenómeno social, analizando cada canción, analizando la relación entre Claudio y Jorge, analizando qué pito tocaba Miguel dentro del grupo, analizando el contexto. O sea, eso, Nelson, tengo la sensación de que solamente lo provocan los grandes fenómenos culturales que trascienden. Entonces yo en ese sentido creo que los prisioneros van a estar ahí dando vuelta un buen tiempo, ¿no? Un buen tiempo, y hay mucha gente que los va a seguir descubriendo, hay mucha gente que los ama. Hoy día me ha sido muy bonito ver cómo la gente se ha producido una especie como de cadena de frases de corazones, ¿no? Que la gente postea frases de corazones y uno va diciendo, wow. O sea, es curioso lo que pasa con eso, pero siento que yo no aspiro a que todo el mundo haya escuchado Corazones, pero cualquier frase de Corazones uno la canta en la cabeza, ¿no? Es Sí. increíble, hasta la canción menos conocida de Corazones uno la tiene en la cabeza. Es parte de nuestro ADN. Yo diría que está probablemente, yo diría que está La Cuncuna Amarilla, está Si vas para Chile, y está, no sé, este Cheto Corazón o Tren al Sur, ¿no? De hecho, tengo la sensación de que Tren al Sur en algún momento salió elegida una de las canciones esenciales del rock chileno en algún listado, no sé si fue Rolling Stone o algo así, pero bueno, no sé, es parte del ADN. Corazones, a pesar, y con esto como quiero terminar la idea, a pesar de ser un disco de sonido sumamente internacional, sigue siendo un disco sumamente chileno, con el que los chilenos nos podemos relacionar perfectamente. Ahora lo que nos debería llamar la atención es que por qué un mexicano, un colombiano, un ecuatoriano, un español, siente que ese disco es tan increíble, ¿no? Ese es el milagro, ¿no? De las obras de arte, probablemente. Y por eso Corazones es Trasciende. una masterpiece. Claro, ese es el milagro de una masterpiece, ¿no? Que pasa a ser un canon, pasa a ser una referencia. Es decir, uno se fija ahí. Uno dice ayudantes y un después de Corazones. Queremos sonar como Corazones, queremos sonar como otra cosa, ¿no? Eso creo. Julio Cés, muchas gracias por estar en vivo acá en Cuéntame una historia original hablando sobre los 30 años
de los prisioneros, perdón, del disco Corazones de los Prisioneros, biógrafo de 2 libros de esta banda. Muchas gracias, Julio, por estar en Cuéntame una historia original. No, gracias a ti, Nelson, y un saludo a toda la gente que escuche esto. Y vamos escuchando Corazones y vamos escuchando además todos los discos que vinieron de ahí, ¿no? Alex Ambanter, a la gente que tocó con Jorge, Pedro Piera, Jorge de la Selva, el mismo Gonzalo Yáñez. Hay que escuchar los discos solistas de Claudio y de Miguel también. Creo que hay todo un mundo ahí por discutir, ¿no? Muchas gracias, Julio. Un abrazo. Otro para ti. Chao, chao.